Zoom. Perfecto. Gracias. Muy bien. Muy bien, esperaremos unos minutitos, unos segunditos y le damos salida, ¿no? Ya estamos en vivo. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio. Bueno, me imagino que se van a ir sumando a medida que pase el tiempo. Para respetar el horario vamos a dar inicio ahora del mismo, siendo las 6:02. Mi nombre, como dice ahí, es Pablo Santangelo, soy psicólogo de Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también en la Fundación Aguilé. En el marco del 8º Encuentro Latinoamericano de Psicoterapias Integrativas, bueno, yo participo dentro del comité científico. Si bien voy a moderar este espacio, somos un equipo de varias personas que trabaja conjuntamente para que esto salga de la mejor manera posible. No voy a nombrar a nadie, pero sí quiero que sepan que, si bien aparezco yo y aparece la doctora Bagladi, somos muchos y muchas las que estamos trabajando para que esto salga adelante. Desde el equipo pensamos que por ahí podríamos realizar distintas actividades antes de la realización del encuentro en septiembre en Guatemala. Así que esta va a ser la primera actividad de este año, va a ser un conversatorio a cargo de la doctora Verónica Bagladi, como representante de Chile. Vamos a hacer distintos conversatorios, uno por mes. El mes siguiente vamos a tener a un invitado de Argentina. La verdad que para mí es un honor y un placer moderar este espacio. Yo solo voy a ir articulando algunos disparadores ya trabajados con la doctora. Yo hace una semana le envié unas preguntas, así que el conversatorio va a girar sobre distintos ejes que tienen que ver con el surgimiento de la psicoterapia integrativa, cuáles son las fortalezas de la misma, cómo está el panorama de la psicoterapia integrativa en Chile, y para finalizar los últimos 2 ejes tienen que ver con un poco que la doctora nos cuente cuáles son los objetivos, qué es ALAPSI, cuáles son los objetivos, cuál es la misión de ALAPSI y cuáles son los distintos ejes que se van a desarrollar en el encuentro de Guatemala. Bueno, la doctora Verónica Bagladi es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, es subdirectora del Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, es coordinadora académica del programa de Magíster en Psicología Clínica, mención Psicoterapia Integrativa de la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa. Y es docente del programa de doctorado y maestría en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Chile. Bueno, Verónica, no sé si querés decir algunas palabras y si no, ya te empiezo a hacer las preguntas, como vos quieras, sos vos la que vas a mandar. No, solo darle la bienvenida a todos y a todas a este primer conversatorio, que la idea es ir preparando el espíritu de nuestra reunión en septiembre. Vamos a tener invitados muy destacados a lo largo de estos meses y vamos a ir tocando los temas que queremos desarrollar con más profundidad en el Congreso de Guatemala, ¿ya? Solo darles la bienvenida, incentivarlos a que nos sigan, a que preparen sus ponencias, que nos manden sus trabajos, porque esperamos que este encuentro sea muy fructífero para todos, ¿ya? Y esperamos que con este primer encuentro vayamos dándole el enmarque a lo que es la psicoterapia integrativa en América Latina. Eso, nada más. Perfecto, perfecto. Bueno, comencemos con las preguntas, ¿sí? ¿Cuáles fueron los orígenes de la psicoterapia integrativa?
Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cosas que preparé para que vayamos trabajando en torno a esto, ¿ya? Bueno, dentro de los orígenes, lo primero que yo plantearía es el por qué surge esta idea de integrar, ¿ya? John Norcross y Eric Alexander, en un handbook del año 2019, muy nuevito, hacen una sistematización y plantean 8 puntos que llevaron a que los psicoterapeutas nos empezáramos a plantear acerca de la integración. Primero, esto que proliferaban muchos tipos de terapia en distintos niveles para distintas cosas. Después, el que los clínicos nos fuimos encontrando sistemáticamente con el hecho de que estos tratamientos únicos, estas teorías únicas, reduccionistas, diría yo desde mi enfoque, ya no nos daban respuesta a las necesidades de nuestros pacientes y empezábamos a encontrarnos que nos quedábamos cortos o que no eran de lleno aplicables a lo que teníamos que hacer clínicamente. Por otro lado, todas las contingencias socioeconómicas externas a la psicoterapia, pero presentes dentro de la psicoterapia, también nos llevaron a esto de que teníamos que mostrar efectividad. La psicoterapia ya no es esto que ocurre en un recinto de 4 paredes a puertas cerradas, sino que es algo que se está consumiendo, ¿ya? Que está siendo solicitado y que tiene que mostrar respuestas y por lo tanto tenemos que empezar a fondos para que los distintos gobiernos apoyen el trabajo psicoterapéutico. Y por otro lado, los elementos socioeconómicos también nos llevan a que hay muchas diferencias culturales, económicas, necesidades y contingencias puntuales a los cuales la psicoterapia tenía que responder. Y los métodos tradicionales no estaban dando una buena respuesta. Por otro lado, se empezó a plantear la necesidad de que teníamos que hacer tratamientos de más corta duración y centrado en los problemas por los cuales las personas consultaban, y estas grandes teorías tradicionales que hablaban de psicoterapias muy prolongadas en el tiempo, con objetivos medios difusos, ya estaban empezando a quedar como atemporáneas a la realidad de nuestra población. Por otro lado, en la medida que empezamos a investigar, empezamos a comunicarnos, empezamos a ver también el cómo habían distintas formas de tratamiento, ¿ya? Y cómo estos iban teniendo resultados o no, y sobre todo en aquellos problemas, en aquellas consultas de mayor dificultad, problemáticas más severas, más complejas, más multivariadas, empezábamos a ver que una forma de tratamiento y otra empezaban a rebotar y que no eran suficientes, y eso lo pudimos ver en el ámbito clínico. Por otro lado, también con todo el desarrollo de los factores comunes y de lo que ocurría a nivel del quehacer psicoterapéutico, se fueron viendo que estos factores comunes aportaban mucho al éxito de los tratamientos y por lo tanto se empezaron a estudiar. Y muchas de las teorías tradicionales no los tenían tan contemplados ni los habían visualizado tan claramente. Por otro lado, sí se ha ido encontrando también que hay efectos específicos de la psicoterapia. O sea, la psicoterapia no es solo inocua, sino que es beneficiosa y a veces puede tener efectos negativos. Por lo tanto, es importante hacerla bien, ¿ya? Y eso también dio paso a todo este movimiento muy cercano a lo que ocurría también en el ámbito de la medicina, a los tratamientos basados en evidencia. Teníamos que tener evidencia de qué servía y qué no. Y por otro lado, se fue dando muy paulatinamente una red de profesionales que se fueron comunicando entre ellos a nivel de distintos países, que fueron hablando de la integración. Ahora, esta idea de la integración no es tan nueva. De hecho, en el 1932, en una reunión que se hizo en la Asociación de Psiquiatría Americana, se empezaron a ver cuáles cosas podrían ser comparables, ¿ya? O qué tenían de común aspectos del psicoanálisis con lo que era el condicionamiento pavloviano.
Así que imagínense ustedes, ya en el 900, en la década de 930, se estaban tratando de ver qué cosas podían conversar o no, ¿ya? En el 36, Rosenzweig, que es muy conocido, dio el puntapié como más inicial acerca de la importancia de estos factores comunes. Él empezó a hablar de eso, ¿ya? Y así podemos ver una serie de desarrollos a lo largo de la historia, no me voy a detener en ellos, acá les planteo algunos de los más conocidos, de los autores que fueron planteando distintos desarrollos. Como les decía, mucho de ver lo pavloviano, lo psicoanalítico, después mucho de ver cómo dialogaba la psicoterapia con la teoría del aprendizaje, finalmente elementos de la personalidad que llevaron a ver otros aspectos que tenían que ser incorporados, todo lo que fue el estudio de el aporte mancomunado de psicoterapia y farmacoterapia, ya todas esas cosas fueron llevando a que la gente hablara de integración, y ya a partir de la década de los 80 y de los 90 tenemos libros que plantean capítulos o los libros enteros hablan de esta idea de integrar entre lo que se hace en psicoterapia, y aparece ya en la década de los 90 el primer handbook de lo que es una psicoterapia integrativa. También quiero resaltar la creación de la CEPI, que es la Sociedad para la Exploración de la Integración en Psicoterapia, que surge en Estados Unidos y que ha sido como el gran paraguas que ha movido este diálogo entre los distintos clínicos, investigadores y teóricos para explorar, como dice su nombre, la integración, ¿ya? No me voy a detener, los invito a leer el handbook último porque ahí hay un muy buen desarrollo, pero son, como ustedes pueden ver, autores de distintas procedencias, de distintas áreas de trabajo que fueron pensando en la integración. Si lo miramos también en términos de lo que es una panorámica histórica entre la década de los 60 y el 2005, que es a donde se ven los archivos que se consultaron, vemos que en un primer momento no había mucha cosa en la línea de movimientos claramente fuertes, sino que esto que yo les planteo, que son estas inquietudes. Pero ya a partir de la década de los 80 se empieza a disparar un movimiento que tiene que ver con el eclecticismo, por una parte, que empieza a darse muy fuerte, después tiene una bajadita muy cercano a lo que es la aparición de lo que es un movimiento integrativo propiamente tal. Ahí se empieza a diferenciar eclecticismo e integración, y como ustedes pueden ver, en este momento tenemos ya terapeutas que están claramente dentro de lo que se llama psicoterapia integrativa, y otros que están buscando esto de la integración en psicoterapia sin necesariamente hablar de psicoterapia integrativa, ¿ya? Pero como podemos ver desde ya fines de los 70, comienzos de los 80, hay un fuerte movimiento hacia la integración en psicoterapia, ¿ya? ¿Qué ha pasado a nivel mundial? A nivel mundial han ido apareciendo distintos países en distintos momentos. En Norteamérica, en Estados Unidos, surge la CEPI, que es esta asociación para explorar la integración, en el año 83, y muy cercano, porque además muchos de los representantes de CEPI tienen relación con Canadá, también se empiezan a dar movimientos ahí. México ha tenido una aparición más tardía, en la década del 2000, ya se ha venido incorporando. En Europa tenemos cosas ya desde la década de los 90, ¿ya? Donde han tenido diferentes aproximaciones, ¿ya? A lo que es la integración. Los últimos tienen que ver con Turquía, con la República Checa, ¿ya? Donde también hay muchas diferencias de cultura que llevan a que la psicoterapia sea vista distinta. En América Latina tenemos a Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, que han sido grandes impulsores del movimiento de la integración en psicoterapia, que fueron los que originalmente partimos con la LAPSI, ¿ya? Y en todo lo que es Asia-Pacífico, tenemos algunos movimientos en China. Hong Kong se plantea como algo distinto porque además tuvo mucho la influencia del Reino Unido primeramente, después
se independizó, Japón, ya estamos hablando de la década de los 2000, ya, Corea del Sur, ya, por ahí Taiwán es uno de los que empieza a aparecer, y mucho más tardíamente aparecen Malasia, Singapur, Tailandia, ya, y más tardíamente aún Australia y Nueva Zelanda. Acá es muy interesante el ver que en el Asia-Pacífico todo el movimiento de integración ha sido muy influenciado o determinado por lo que tiene que ver con variables culturales, y ahí los distintos acervos religiosos y las distintas culturas hacen que no solo la integración sea difícil de incorporarse, sino que la misma psicoterapia. ¿Ah? Muchos de estos países la psicoterapia como tal ha tenido mucha dificultad para entrar, y de hecho los movimientos integrativos en Asia-Pacífico, voy a dejar de lado Nueva Zelanda y Australia, que tienen una mirada un poquito más distinta, más parecida a América del Norte, pero en la otra parte de Asia-Pacífico tiene mucho una integración de aspectos espirituales y religiosos a lo que es el acontecer de la psicoterapia. Así que ese es todo un mundo nuevo que se está abriendo. Ahora, ante este descontento a lo que era el funcionamiento de las modalidades de terapia tradicionales, han habido dos líneas de respuesta. Una es la respuesta ecléctica y otra es la respuesta integrativa. Punto en el cual me parece que es muy importante que nos detengamos, porque hay que diferenciar lo que es una psicoterapia integrativa de lo que es una aproximación ecléctica a la psicoterapia. ¿Qué pasa con el eclecticismo? ¿Ya? Roberto Paso, uno de los que desarrolla el movimiento integrativo en América Latina, dice que las teorías, por su carácter reduccionista en la medida que no dan cuenta de la totalidad del ser humano, ya no han sido capaces de explicar todo el funcionamiento de la dinámica psicológica, y por lo tanto de a poquitito han llevado a que la gente no esté conforme con ellas porque no aportan lo suficiente, y de allí el que muchos psicólogos han migrado desde estos enfoques tradicionales hacia una postura ecléctica, ya sea en sus dichos o en su hacer, y mucho en su hacer. Hay muchos que en sus dichos se mantienen como representantes de ABC enfoque, pero cuando vamos a ver su quehacer, es un quehacer más bien ecléctico. ¿Qué pasa con el eclecticismo? ¿Ya? El eclecticismo renuncia a tener una teoría de base, ¿ya? Y lo que busca es usar aquello que funciona mejor. Por lo tanto, hay libertad de elegir lo que queramos, ¿ya? Y un pragmatismo. Aquello que me funciona, lo hago operar. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso lleva a que cada terapeuta seleccione lo que le opere a ese terapeuta. ¿Ya? Entonces hay una selección demasiado idiosincrática y de alguna manera una suerte de laissez-faire. Cada uno hace lo que quiere, cada uno integra, o cada uno más que integrar, cada uno toma un poquito de esto otro, ¿ya? Y resulta que no armamos un real enfoque psicoterapéutico, una real psicoterapia. ¿Ya? Aquí a mí me gusta siempre usar con mis alumnos una analogía que tiene que ver con el aspecto de la cocina. Yo puedo tener, nosotros tenemos un plato en Chile que es la cazuela, ¿ya? Que tiene papas, zapallo, un poquito de arroz, carne o pollo, dependiendo de quién lo haga, y algunas verduritas. Ya, esos ingredientes los tiene, pero es muy distinta una cazuela en que se echó todo al mismo tiempo, que se le echó mucho más papa, que se le echó menos, que se echó una buena carne o una mala carne, no da lo mismo. Por lo tanto, si yo mezclo a mi real arbitrio los elementos, puedo terminar con un charquicán y no con una cazuela, y puedo terminar con algo muy rico o con algo incomible. Eso es lo que pasa con el eclecticismo, ¿ya? Ahora, dentro del enfoque ecléctico, nosotros podríamos decir que tiene como positivo que es flexible, que tiene apertura a todos los recursos, que busca lo mejor como objetivo y que implica interacciones pacíficas. Todos nos respetamos, todos nos aportamos, por lo tanto no hay problema. Pero
tiene un desorden en la investigación, qué vamos a investigar, si es todo laissez-faire, un desorden en qué estrategias de terapia usamos, cómo acumulamos el conocimiento que vamos desarrollando, y cada terapeuta pasa a hacer su propio enfoque, con lo cual es muy difícil seguir avanzando en el desarrollo de la psicoterapia. ¿Ya? Entonces, a través del eclecticismo podríamos llegar a una suerte de libertinaje terapéutico, y de ahí también una práctica, o sea, una puerta abierta a algunas malas prácticas que todos nosotros hemos visto en nuestros países, como algunos terapeutas llevan a cabo procedimientos que son bastante reñidos, no solo con la eficiencia, sino con la ética al trabajo terapéutico. Ahora, la opción integrativa, nosotros tenemos diferentes avenidas en términos de integración, ¿ya? Muchas. Se pueden buscar diferentes, ¿ya? Modalidades. No todos los psicoterapeutas son igualmente integrativos, ¿ya? Pablo me había hecho la pregunta de cuáles son los enfoques o las modalidades de integración más Exacto, conocidas o características, ¿ya? más Aquí, Pablo, representativa. lo que yo hice fue el sistematizar como las formas de integración, porque detrás de cada uno de estos titulitos que yo puse hay diferentes enfoques, ¿ya? Y destaqué al final los 4 que están más fuertes en Latinoamérica. Entonces, a tu pregunta, ¿qué te diría yo, Pablo? Algunos han buscado el tomar distintos autores que les parecen relevantes y tratan de integrar sus posturas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tomar a Beck y Bandura, podemos tomar elementos de, por ejemplo, de Freud y Foucault, podemos tomar elementos de Peirce y de Snake, y vamos armando cosas que empiezan a dialogar porque estoy integrando los aportes de distintos autores, o más que los aportes, los planteamientos de distintos autores, ¿ya? Hay otros que lo que han buscado es tomar enfoques. Entonces yo tomo el enfoque cognitivo con el enfoque conductual, con el enfoque sistémico, con el constructivista, y voy armando enfoques distintos, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que resulta que si nosotros aplicamos la ley de las combinaciones y tenemos 300 enfoques en psicoterapia, podemos llegar a tener millones de enfoques distintos, entonces ya empieza a ser un campo en el que no podemos seguir avanzando. Porque, y además la pregunta sería, ¿por qué tomo este enfoque y no este otro? ¿O por qué tomo este autor y no este otro? ¿Qué es lo que está guiando la selección de los ingredientes? ¿Con qué estrategia, con qué parámetros los estoy mirando? Entonces, ese es el problema de estos movimientos. Está también el eclecticismo técnico, ¿ya? Que fue en sus orígenes planteado por Lazarus, ¿ya? Que tiene que ver con frente a ciertos problemas, ciertas técnicas que mostraron ser eficientes, y Lazarus tenía una visión más desde lo que es el aprendizaje, el condicionamiento, y sobre eso fue eligiendo cosas, pero hay que reconocerle que puso la mirada, por ejemplo, en el aporte de los fármacos, el ver la biología, el ver distintos aspectos del ser humano, pero sigue siendo un eclecticismo donde recojo técnicas. Y es muy en la línea de lo que es la integración asimilativa. La integración asimilativa es que una teoría X lo que hace es tomar lo que plantean otros autores y teorías y lo lee desde la propia. Es la asimilación, ya es como yo tomo y lo pongo en mis palabras. De facto no estoy haciendo algo nuevo, ni estoy combinando, sino que estoy leyendo desde mí lo que otros aportan, ¿ya? Otra línea en que se ha buscado en términos generales la integración tiene que ver con esto que yo les planteaba de Rosenzweig en un primer momento, ya, y después todo lo que tiene que ver con el veredicto del dodo y algunos elementos de, incluso desde planteamientos de estudiar a los terapeutas que son eficientes o no, en ese libro tradicional de Sapos a Príncipe, ya, que es ver los factores comunes.
Factores comunes que tienen que ver con variables del terapeuta, variables del paciente y variables de la relación que estarían presentes en todo encuentro psicoterapéutico y que estarían siendo responsables de mucho de lo que ocurre en la psicoterapia. Entonces han habido movimientos que buscan integrar a partir de los factores comunes. Y también han habido movimientos que los más representativos de eso podríamos decir que son Prochaska y Clemente, que han buscado ver lo que tiene que ver con el integrar más transteóricamente, ¿ya? Aquello que es común a distintas cosas sin casarme con una teoría, y ahí están todos los estudios acerca de los procesos de cambio, ¿ya? Y al estudiar los procesos de cambio han tratado de integrar elementos que pueden tener distintas persuasiones, distintos orígenes, pero para entender estos procesos de cambio, y buscan estar con una mirada por encima de todas las teorías, digamos, y ver qué es lo que es común a las distintas teorías. Esos son como las grandes vías. ¿Qué ha pasado en América Latina? En América Latina tenemos distintos movimientos. Tenemos el movimiento que está dado en Uruguay, que plantea el enfoque psiconeuroinmunoendocrinológico, ¿ya? Que tiene una mirada que implica ver las distintas dimensiones del ser humano y tiene una fuerte influencia de todo el acontecer también biológico, ¿ya? Y desde ahí se plantea una forma de accionar en psicoterapia. En Ecuador, por su parte, lo que se fue desarrollando como la vía de integración era focalizarse en el funcionamiento de la personalidad y a partir de eso desarrollar una estrategia de intervención, donde su principal mirada es ver cómo se va configurando la personalidad y las diferencias que plantean los pacientes con distintas características de personalidad. Por su parte, en Argentina, el movimiento de Ailé está generando o ha generado a través del tiempo una aproximación a la psicoterapia donde integra los elementos de todo lo que es la teoría cognitivo-conductual y los avances en esa área, pero con una mirada integrativa, abriéndose también a otras cosas, y es lo que se ha llamado, lo que salió en la publicación del 2017, como terapia cognitivo-conductual integrativa. En Chile, por su parte, Roberto Paso desarrolló una aproximación a la integración que tiene que ver con el enfoque integrativo supraparadigmático, que plantea una teoría integrativa de la cual se deriva una forma de hacer psicoterapia y se deriva además el norte de investigación y un planteamiento acerca del acontecer del ser humano. Estos son los grandes como desarrollos en Latinoamérica con respecto a la integración. Muy bien, muy claro. La verdad que muy claro y muy preciso. Por ahí pensando en lo que hablabas recién en relación a la integración transteórica, vos nombrabas el modelo de Prochaska y Di Clemente. Y no sé, hace 2 décadas se viene desarrollando una psicoterapia por ahí basada en variables transdiagnósticas o basada en procesos, ¿no? Yo me preguntaba, por ahí algo comentaste también, cuán integrativa es y si de alguna manera esos procesos de cambio que se vienen estudiando también se podrían integrar a alguno de los modelos integrativos de los cuales disponemos. Mira, de hecho, esas modalidades que son transdiagnósticas, de hecho, corresponden a intentos de integración transteórica. Sería ese como el gran paraguas, ¿ya? En su espíritu. Ahora, cuando tú vas a ver algunos de esos desarrollos, algunas más bien parecieran una suerte de eclecticismo técnico o integración asimilativa, de facto, ¿ya? Aunque lo pudiésemos ver dentro del paraguas de lo transteórico, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de lo transdiagnóstico, hay enfoques que claramente no plantean diagnóstico o que tienen conceptualizaciones que son muy reñidas con elementos de otros enfoques, y lo que llama mucho la atención, y por eso que yo hago tanto el llamado a que sepamos bien qué es lo que estamos haciendo en psicoterapia y que seamos conscientes de eso. Muchas de esas aproximaciones en la práctica
práctica incorporan recursos técnicos de procedencias que validan una visión diagnóstica, pero dicen que no la validan, entonces están siendo muy antitéticos en su operar. Y hay muchos terapeutas, sobre todo muchos terapeutas jóvenes, que no se dan cuenta de eso. O sea, yo digo, yo no funciono con diagnóstico, sin embargo, el operar clínico que tienen de facto implica estar haciendo una visión diagnóstica en lo que los psicólogos tenemos que conocer como diagnóstico, que es el entender el funcionamiento de un ser humano desde el punto de vista de la psicología, que no es poner una nosología psiquiátrica, eso es otro cuento, ¿ya? Entonces, ahí hay que ser muy rigurosos al mirar en la práctica qué es lo que claramente se está haciendo. Ahora, con la segunda parte de tu pregunta, yo diría que todo psicoterapeuta integrativo tiene que estar atento a qué ocurre en los procesos de la psicoterapia, cuáles son los procesos beneficiosos, cuáles son los iatrogénicos, cuáles son los tiempos para implementar ciertas estrategias de terapia. La psicoterapia no es una intervención única, es un proceso en el tiempo, por lo tanto, requiere de una estrategia que tiene que tener algún orden, y ese orden tiene que estar dado por conocimiento de cómo opera la psicoterapia, de cómo son nuestros pacientes. Entonces, todos aquellos elementos que nos nutran para poder dar cuenta de cuáles son los mejores procesos y cómo conducirlo, debieran ser rescatados por un psicoterapeuta integrativo. Yo creo que por cualquier psicoterapeuta, pero un psicoterapeuta integrativo debiera conocerlos. Ahora, cómo los lee, cómo los integra y cómo los armoniza, ahí están las diferencias entre las distintas posturas, opciones de integración. Muy bien, muy claro, muy claro. Verónica, ¿cuáles serían las fortalezas de los modelos integrativos comparadas con los modelos clásicos, ¿no? Mira, frente a eso, yo te diría, primero vamos a entender qué es integrar, y para eso tomé a 3 de nuestros representantes latinoamericanos. Héctor Fernández Álvarez nos señalaba que integrar es implicar encontrar respuestas articuladas en conjuntos que son complejos, ¿ya? Diversos y complejos. Por su parte, Lucio Valareso nos dice que lo integrativo concierne a una totalidad dinámicamente articulada de partes cuyo resultado final es diferente y más completo y complejo y útil que sus elementos aislados. Paso nos señala que integrar es construir una totalidad coherente a través de la conexión de partes válidas diferentes. Podríamos decir, usando terminología anterior, que es hacer una buena cazuela, tomando los distintos integrantes, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos pensando ya con esas definiciones de integración, estamos hablando de dar mejores respuestas, de tener una articulación, de ser más útil, ya de ser más completa, ya de ser más compleja o diferente a lo que existe. O sea, la integración, lo integrativo debiera ser algo distinto, debiera aportar más, ya debiera estar mejor articulado y generar algo distinto, ¿ya? También vamos a tomar una frase que a mí me pareció, o una partecita, ya que me parece importante que lo vamos a poner, que está dentro de las bases del planteamiento de la LAPSI, ya es que todos los modelos integrativos, ya que surgen en distintos países y todo, tomando las diferencias en su idiosincrasia, en su historia, ya dentro de los distintos países de origen, comparten una necesidad, ya que es el integrar aportes provenientes de los distintos modelos de psicoterapia y de distintos autores y desde otras disciplinas también. ¿Para qué? Para enriquecer la comprensión y abordar mejor todo lo que son los procesos de salud y enfermedad y potenciar la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, si nosotros estamos integrando, deberíamos ir buscando tener una comprensión más rica, un mejor abordaje de la psicoterapia, ¿ya? Y otro de los aspectos que también es relevante es que
se ha planteado que mucho la integración tiene que ver con algo que se planteaba por Stiles y su equipo de trabajo, que decía que tiene que ver con esto que es la responsividad, ¿ya? Que es como el responder adecuadamente a las necesidades que van emergiendo en el encuentro psicoterapéutico. El poder, ese quehacer terapéutico que responde a lo que ocurre en el encuentro terapéutico de forma adecuada y oportuna, sería una de las cosas importantes en la terapia, ¿ya? Y es lo que está buscando de alguna manera la integración, el cómo tener esa respuesta. Y dice que todo terapeuta integrativo debería estar dispuesto a cambiar o adaptar su enfoque para satisfacer las necesidades emergentes de sus pacientes. ¿Ya? Eso también es algo que debiéramos tener, o sea, que aportaría una postura integrativa con respecto a las tradicionales, de base, de suyo, el estar más abiertos a ser flexibles y a cambiar de acuerdo a lo que el paciente, no acomodo el paciente a mi enfoque, sino que yo voy articulando mi enfoque y acomodándolo a lo que ese paciente es y a lo que ese paciente necesita, ¿ya? Y por ahí también se diría que esta capacidad de respuesta, ¿ya? En oportuno, en el momento adecuado y de la forma adecuada, sería bien característico de lo integrativo. Algunos autores dicen que sería la mayor fuerza, ahí te quiero hacer un comentario después, esta flexibilidad en sintonía, ¿ya? Lo cual, en el espíritu de la integración, esto estaría recogido claramente. Ahora, te quería hacer un comentario, ¿por qué? Porque yo creo que esto está muy bien y tiene mucho que ver con cómo el movimiento integrativo ha ido buscando incorporar todo lo que es el desarrollo de los factores comunes, ¿ya? Es una buena articulación, la flexibilidad, el mirar eso, el ponerle ojo, yo creo que sí, eso está dentro de la actitud de lo integrativo. Ahora, las distintas propuestas integrativas no lo hacen igual, y en ese sentido, el cómo incorporamos los factores comunes, qué factores comunes, de qué manera, para qué paciente, ahí tenemos diferencias. Y por otro lado, desde el enfoque en el que yo trabajo, una cosa que falta mucho en estas dos visiones de la integración que se plantean acá, es que lo que vamos a ir recogiendo, cómo lo vamos a catalogar de aporte o no aporte, qué vamos a llamar que es aporte, porque si no podríamos incorporar todo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a usar para decir que esto es aporte y que no es aporte? Entonces, la fortaleza de un psicoterapeuta integrativo tendría que basarse en que los conocimientos y recursos que integra sean realmente buenos, positivos, fuertes, validados, decimos nosotros en nuestro enfoque, ¿ya? Y que además eso complementado con esta actitud flexible del quehacer clínico debiera dar diferencias al momento de los resultados en psicoterapia. ¿Ya? Y eso es distinto a lo que es el planteamiento de los enfoques tradicionales que no sé, pues se embanderan y casi como que se apertrechan en sus teorías de origen y no son flexibles. Claro, como va muy en sintonía con la definición de una psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? De poder Justamente, integrar muy el en sintonía. conocimiento disponible. Sí. Claro, perfecto. Justamente ahí está el desafío, además, que cómo vamos a buscar la evidencia en psicoterapia, dando cuenta de la subjetividad, de las distintas matices, que no es lo mismo que las ciencias duras. Entonces, ahí está todo el desafío de cómo hacemos investigación en psicoterapia, claramente. Claro, perfecto, perfecto. Muy bien. Verónica, por ahí, ¿cuál es el panorama de la psicoterapia integrativa en Chile? Hoy, a ver, en Eh, Chile, ¿qué ha pasado en Chile? Te cuento. En Chile, aquí yo te planteé una serie de hitos ya que se fueron dando en el quehacer de la psicoterapia integrativa en Chile. La psicoterapia integrativa en Chile es liderada por Roberto Paso, ya, y su grupo de trabajo, del cual formo parte, ya, que muy tempranamente partió con la idea de integración. De hecho,
él y su grupo, ya en el año 81, ya plantearon una primera publicación que es hacia una terapia integral, ¿ya? Y en el año 83 publicó o sea, presentó el supraparadigma integrativo en un congreso internacional de la ABT, ¿ya? En Washington. Ya desde ahí, o sea, estamos desde la década de los 80 con un modelo integrativo a la base, ¿ya? Y desde ahí se fueron desarrollando un montón de cosas. Paulatinamente este superparadigma integrativo se fue transformando en una teoría del quehacer, una teoría integrativa y en un quehacer psicoterapéutico concreto con características diferenciales que dio pie a lo que es el enfoque integrativo supraparadigmático con el cual trabajamos ahora. Cosas importantes dentro, no me voy a recorrer toda la historia, pero yo les decía tempranamente, ¿ya? Y en el 84 se crea un instrumento que es la ficha de evaluación clínica integral, que es el primer instrumento que tiene a la base una mirada integrativa, el cómo recojo la información de un paciente ya con una mirada integrativa, viendo los distintos aspectos que lo componen. Ese FESI es muy importante porque nos da además mucha información y porque tiene una mirada integrativa de base. Después fue la primera institución que formó psicoterapeutas integrativos y que se acreditó como tal. Se crearon consultorios para atender a personas de escasos recursos, en la idea de que la psicoterapia no es solo para las clases altas, sino que tiene que responder a necesidades concretas de nuestra población. Se integró a la CEPI, ¿ya? Dio el primer programa de maestría, un magíster en psicoterapia integrativa, ¿ya? Se crea el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa con todas sus letras, ¿ya? Una cosa importante es que en el 2005 Roberto Opaso recibe el premio Sigmund Freud por su aporte a la psicoterapia, que tiene el aval del Consejo Mundial de Psicoterapia y la Municipalidad de Viena, y su aporte a la psicoterapia es justamente este planteamiento de una psicoterapia integrativa. En el 2006 fuimos parte de los que armaron al APSI, ¿ya? En el 2009 creamos una revista que es Actualizaciones en Psicoterapia Integrativa, que además va mostrando el desarrollo y el trabajo de psicoterapeutas integrativos. En el 2017 Roberto sacó su último libro, que es como el que guía todo el enfoque, que es Psicoterapia Integrativa ACE, profundizando la comprensión y potenciando el cambio. En el 2019, que les voy a mostrar un poquito de eso más adelante, presenté un trabajo en el Congreso Mundial de la CEPI acerca de una recopilación de lo que es la investigación y 2 décadas de trabajo con psicoterapia integrativa, que es ver resultados del quehacer integrativo. Y en el 2019 Roberto fue uno de los, el tercer invitado a nivel mundial por el Consejo Mundial para dar una conferencia online a los terapeutas jóvenes de todo el mundo, y es para mostrar un movimiento integrativo. Entonces, ese es más o menos el, qué es lo que hay, y en ese sentido, qué es lo que tenemos ahora. Tenemos más de 700 terapeutas integrativos ACE formados con programas de formación que son de más de 2 años muy completos, ¿ya? En atención dentro de nuestro instituto, ¿ya? Más de 22.500 pacientes atendidos con sus registros y sus resultados, más de 30.000 FESIs aplicados, lo que nos da una base de datos bien importante para investigación, y más de 350 investigaciones en lo que es psicoterapia integrativa, ¿ya? Obviamente que son muchas más porque también esto no se ha quedado solo en Chile, sino que se han dado programas de formación en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, hemos participado en otras maestrías, también hemos dado formación en Colombia, en Guatemala, entonces esto se ha ido trascendiendo en distintos niveles y hay terapeutas de distintos países que están operando con el modelo integrativo, el enfoque integrativo supraparadigmático. Eso es más o menos el panorama. En distintos ámbitos, trabajan en atención primaria, en consultas particulares, en centros educacionales, en diferentes niveles.
Esta es la investigación que te decía yo que presenté en la CEPI, que me parece que es importante para ver también resultados de qué es lo que ha pasado con el movimiento integrativo en Chile. Para eso tomé libros bases nuestros y una serie de publicaciones nuestras y de otros miembros o que se han formado con nosotros, ¿ya? Para hacer esta sistematización, ¿ya? Y el modelo, ¿ya? Y el enfoque ha permitido desarrollar la psicoterapia integrativa ACE. Hemos desarrollado además y dirigido más de 500 tesis de magíster, que son investigaciones en psicoterapia integrativa. Además, hay muchos terapeutas externos a nuestro instituto que también han investigado, y también ha dirigido la investigación de nuestros propios miembros del equipo, ¿ya? Y la investigación se ha dado en distintos niveles, ¿ya? Y hemos tomado distintas líneas, investigación participante, cualitativa, cuantitativa, lo cual también nos permite ir acercándonos a esta complejidad que es la investigación en clínica. ¿Qué es lo que tenemos cuando yo presenté este trabajo? La muestra total, el universo, ya son cerca de 20.000 pacientes a través de estos 20 años, atendidos en nuestros consultorios o en nuestra institución, ya, lo cual nos dice la cantidad de consultas es bastante alta. En promedio, nosotros tenemos un ingreso de unos 700 pacientes por año, ¿ya? De los cuales, un dato interesante, el 75% son pacientes nuevos, o sea que no han ido nunca a terapia, pero un 49% de ellos han tenido terapia en otras partes. Aquí también estamos viendo cómo los mismos pacientes no están conformes con lo que se recibe en otras instancias de atención. Y cuando nosotros vemos los resultados comparativos de lo que ocurre con los pacientes atendidos acá, que son atendidos dentro de una modalidad integrativa, que es la que da el enfoque integrativo supraparadigmático, con muestras de otras formas de atención al mismo tipo de paciente, con los mismos tiempos de espera, con las mismas realidades socioculturales, con terapeutas de distintos niveles de formación igual, o sea, muy equivalentes, ¿qué es lo que nos arrojan los resultados? Los resultados comparativos nos dicen que la muestra clínica del ICSI en general son pacientes de gran gravedad, o sea, son pacientes más severos que en otros lugares. Son pacientes que, siendo más severos, presentan mayor adherencia al tratamiento que en otras formas de atención, presentan un reporte mayor de solución a los problemas por los cuales consultaron. También tenemos datos en que se dan mejores resultados en el trabajo con trastornos de personalidad y mejores resultados en aquellos motivos de consulta que están más asociados a la deserción en general a nivel mundial, que tienden a ser los pacientes más severos. Entonces, comparativamente, es bastante bueno el nivel de resultados que estamos teniendo. En términos de aportes a la formación, nosotros tenemos formación de terapeutas adultos, infantos juveniles, ámbitos judiciales, pareja, en distintos niveles también formamos supervisores. Y un dato bonito de esta investigación es que todos los terapeutas afirman que potenciaron y mejoraron su eficacia psicoterapéutica al momento de empezar a trabajar desde el enfoque integrativo supraparadigmático. O sea, la psicoterapia integrativa les aportó y eran terapeutas que venían de distintas procedencias de origen. Y cuando vamos a ver qué diferencia hay entre un terapeuta formado o no dentro de la modalidad integrativa, primero vimos que esta es una muestra de 1888 pacientes, ya con sus respectivos terapeutas, y lo que encontramos es que los terapeutas que son entrenados ya por el enfoque, hacen un mejor trabajo del motivo de consulta, definen los problemas a trabajar en terapia, trabajan la motivación de los pacientes, establecen contratos terapéuticos y trabajan el término de la terapia comparativamente más que los terapeutas no entrenados. Y por otro lado, vemos también que en estos terapeutas que tienen la formación de psicoterapeutas integrativos se presentan más términos por egreso o alta de sus pacientes,
no presentan diferencia con respecto a los niveles de deserción a nivel internacional, o sea, se mantienen ese porcentaje que se dice que es común, de que hay un cierto porcentaje de pacientes que desertan, pero sí presentan sus pacientes mayor resolución de problemas, un reporte de que se cumplió su contrato terapéutico y que se cumplieron sus expectativas, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos decir que el reporte de los pacientes, ¿ya? El tipo de término que tienen los pacientes en terapia, ¿ya? La adherencia a la consulta, el gran número de pacientes que llega a sugerencia de otros pacientes, de expacientes, y el nivel de satisfacción que plantean los terapeutas de nuestro instituto nos deja bien contentos. Pero siempre digo yo, ojo, aún falta mucha más investigación. Estos son primeros aportes de un intento sistematizado de investigar, con cosas muy alentadoras, pero falta seguir investigando. Pero sí pareciera que la línea de la integración da mejores resultados que otras líneas. Increíble, increíble el desarrollo que han tenido, ¿no? Son 40 años de trabajo y de seguimiento de los pacientes, ¿no? Sí. Nada, pensar en esa muestra de tanta cantidad de pacientes, bueno, increíble, muy, muy bueno Es el trabajo. impresionante, sí. Impresionante, sí, impresionante, impresionante. Bueno, muy bien, Verónica. Nada, por ahí para ir terminando, por ahí, nada, lo que habíamos pensado, por ahí era que pudieras contarnos un poco qué es ALAPSI, cuál es la misión, cuáles son los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas. Integrativas. Bueno, Alapsi desde la década de los 80 empezó a conversar, nos juntamos por ahí en tu país, en Buenos Aires, me acuerdo, ¿ya? Nos juntamos a conversar acerca de la integración, acerca de la importancia de mejorar nuestras prácticas, ¿ya? Ahí Eh, seguro estaría Héctor. Obviamente, pues ahí estábamos Héctor, estaba Lucio, Roberto, yo, y había en ese minuto alguien de Venezuela en sus primeros momentos, estaba Alejandra Pérez también, conversando acerca de esto. Ya en esa época, en los primeros momentos, por la década de los 90, por ahí, ya habían tenido algunos contactos a Igle y CEPI, ya, y a partir de eso surge esta idea de ir armando a nivel latinoamericano distintos elementos de desarrollo y de aporte conjunto. Primero surgió la creación de FLAPSI, que es la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, que se relacionaba con el World Council, y a partir de eso nos fuimos conociendo, desarrollando una preciosa amistad que tenemos hasta el día de hoy, y trabajando mucho, porque si hay algo que caracteriza a todos estos grupos es que somos bien trabajadores, diría yo, todos tenemos ese Es factor verdad. en común. ¿Ya? Y desde ahí, como todos fuimos migrando de una manera u otra hacia lo integrativo, surgió el crear la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias Integrativas, porque como yo te mostraba, hay distintas formas de buscar la integración en nuestros distintos países, ¿ya? Y ¿qué es lo que buscamos? Esta es la frase que te señalaba hace un ratito: integrar aportes provenientes de los distintos enfoques psicoterapéuticos, autores y de otras disciplinas para enriquecer la comprensión y abordaje de procesos de salud y enfermedad y potenciar la calidad de vida en todas sus dimensiones. Ese es el espíritu de la integración, y quisimos ver qué es lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica y armar un movimiento integrativo en Latinoamérica, ¿ya? Planteamos la psicoterapia integrativa como un proceso activo que se da en el tiempo, que busca la salud integral, o sea, ver al hombre como un ser completo, no solo ciertos aspectos, ¿ya? Integrar aportes, ahí está la diferencia de qué es lo que cada uno considera aporte o no, pero la idea es como integrar lo que consideremos aportativo y que posibilite el abordaje y la comprensión de las demandas de nuestros pacientes, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de ALAPSI? ¿Qué es lo que persigue ALAPSI? Primeramente, potenciar el desarrollo de la psicoterapia integrativa en América Latina, eso es lo primero.
Después generar un espacio de intercambio de las distintas aproximaciones a la psicoterapia integrativa desarrollada por los países miembros, que nos conozcamos, que sepamos qué hace uno, qué hace el otro, ¿ya? Difundir los avances y desarrollos de la integración en psicoterapia. Lograr también un espacio de formación de psicoterapeutas integrativos a nivel nacional e internacional. En ese sentido también avalar a las distintas instituciones públicas o privadas, instituciones universitarias o institutos privados que están formando psicoterapeutas integrativos, porque queremos que los psicoterapeutas integrativos se formen y se formen bien. Y finalmente entregar un reconocimiento o certificación a los psicoterapeutas integrativos latinoamericanos, que lo hacemos en cada uno de nuestros congresos. Entonces, hay una actividad durante todo el año de la asociación, ¿ya? En distintos ámbitos, ¿ya? Y cada 2 años tenemos nuestro congreso, ¿ya? Donde damos este espacio de interacción, vamos dando formación y cada vez queremos ir dando un pasito más allá. Dentro de los congresos, tuvimos nuestro primer congreso en Ecuador, el 2006, cuando se forma a la si se constituye como tal, ya lo veníamos conversando, pero ahí tuvimos nuestros primeros estatutos y se constituyó como tal. Después el 2008 en Uruguay, el 2010 en Argentina, el 2012 en Chile, el 14 en Ecuador nuevamente, el 16 en Argentina, el 2018 en Uruguay, y este año va a ser en Guatemala. Nos tuvimos que saltar un año por la pandemia, ¿ya? Y ahí estamos, lo queremos hacer en la ciudad de la antigua Guatemala, que es precioso. Hasta el momento estamos buscando ver si que se puede hacer presencial. Obviamente que claramente por todas las condiciones y las contingencias sanitarias lo vamos a estar evaluando. Prontamente vamos a dar información de cómo va esto de lo presencial o no, porque ahí también tenemos que considerar las realidades de distintos países. En algunos países la situación está muy poco controlada y en otros ya están habiendo eventos o no, se nos abre un espacio de a lo mejor poder hacer una modalidad híbrida con una parte presencial, una parte online, pero estén claros que estamos evaluándolo momento a momento y que pronto vamos a dar la información de cómo estamos proyectándonos para septiembre. Perfecto, perfecto. Y Verónica, los ejes del octavo encuentro. A ver, los ejes del octavo encuentro son muy bonitos, ¿ya? Y los queremos motivar a que participen en ellos, ¿ya? Nuestro congreso, que va a ser entre el 2 y el 4 de septiembre de este año, es el futuro de la psicoterapia integrativa en América Latina, donde queremos abordar elementos de formación, investigación y aplicación clínica comunitaria también, ¿ya? Y los ejes temáticos son los siguientes. Primero, procesos psicoterapéuticos y de supervisión. Aquí estamos poniendo el énfasis a esto que tú me preguntabas de los procesos. ¿Cómo son los procesos de terapia? Y además queremos poner esto de la supervisión, que es un elemento central en la formación de los psicoterapeutas y que además la supervisión integrativa tiene ciertas características distintas. Por lo tanto, ese es un eje importante. Ya todo lo que son los procesos de psicoterapia y los procesos de supervisión. Otra de las cosas que hemos planteado como muy importante tiene que ver con la diversidad. Cada vez más nuestro mundo globalizado, cada vez más las distintas dinámicas sociales, políticas, culturales, nos están llevando a que tenemos que atender a la diversidad. Diversidad en diferentes puntos, diversidad en cultura, diversidad en religión, diversidad sexual, diversidad económica. Esto es importante, cómo estamos respondiendo a eso, y ojalá tengamos muchos trabajos que nos hablen de la aplicación de la psicoterapia integrativa en esta diversidad que somos los seres humanos. Las neurociencias han aportado muchísimo a la comprensión de la dinámica psicológica,
son muy relevantes para la reconceptualización de muchas patologías y problemáticas clínicas, y nos están dando muchos elementos para saber por dónde tenemos que ir tratando o no tratando, qué favorece, qué no favorece el buen desarrollo de una psicoterapia. Además que las neurociencias nos están dando aval desde las ciencias de que la psicoterapia tiene efectos, y tiene efectos incluso que se ven a nivel de las neurociencias. Por lo tanto, es algo que tenemos que incorporar. Y una de las cosas importantísimas, prevención. La psicoterapia no es solo para tratar problemas, la psicoterapia debería ser para promover la salud y para prevenir problemas. Por lo tanto, ¿cómo podemos aportar a la prevención de las problemáticas en salud mental de la población de América Latina y del mundo? Va a ser muy importante. ¿Ya? Y lo otro, el gran eje temático, tiene que ver con bienestar y calidad de vida a lo largo del ciclo de la vida. Por lo tanto, queremos tomar distintos segmentos etarios, que hayan planteamientos de la psicoterapia integrativa a nivel de infancia, a nivel de adolescencia, de adultez joven, de adultez mayor. Nuestros países están invirtiendo la pirámide de edad de nuestra población, cada vez tenemos más adultos mayores, siempre venimos como de atrás, eso ya pasó en Europa y ahora estamos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder a esas necesidades? Y obviamente que un eje transversal a todo esto también ha sido el cómo hemos ido respondiendo a lo que es esta pandemia, ¿ya? Van a haber trabajos acerca de todo lo que ha sido la respuesta a una problemática mundial y a los desafíos que ha significado el COVID y la realidad psicoterapéutica. En ese sentido, por ejemplo, hablando, aquí voy a mezclar un poco lo que es la realidad de Chile con lo que es el aporte de la psicoterapia integrativa. Nosotros en este año hemos tenido muchísima atención de pacientes, mucha consulta, y hemos sido uno de los pocos institutos que ha podido mantenerse y adecuarse a estas demandas cambiantes, que ahí está esto de la flexibilidad que hablábamos antes que debía tener un terapeuta integrativo, y yo creo que eso es bien notorio, ¿ya? Porque yo creo que a todos en los distintos países nos ha quedado claro que hay muchas instituciones que no pudieron seguir funcionando, mucho terapeuta que no se pudo adecuar a las necesidades y a la contingencia sanitaria, y que hubo muchas demandas distintas que por primera vez estábamos enfrentando, a las cuales tuvimos que empezar a ponerle nombre, tuvimos que empezar a saber cómo atender. Entonces eso también va a ser un eje transversal de nuestro Congreso. Eso. Perfecto, perfecto. La verdad que muy completas y muy claras las respuestas, ¿sí? Como que ha habido mucho trabajo por detrás. La verdad que el encuentro estuvo muy bueno y muy enriquecedor. Eh, Nada, bueno, por ahí, para ir cerrando, agradecerte a vos por la participación de este primer conversatorio, agradecerle a la gente que te escuchó tu presentación, invitarlos a aquellos que estén interesados en enterarse en qué consiste el octavo encuentro latinoamericano de psicoterapias integrativas, que se fijen en la web, que pongan el nombre y sale en la web. Tenemos un Facebook, también va a salir en primera plana, y también tenemos un Instagram, así que aquellos que quieran de alguna manera enterarse para presentar trabajos o para poder ir, nada, es solamente entrar a la web y ahí van a encontrar la información. Eso, pues muchas gracias a todos, ya, y esperamos que con esto tengamos el enmarque de lo que va a ser este congreso, que esperamos se dé dentro de las mejores condiciones y que sí nos nutra a todos para seguir trabajando por la integración de la psicoterapia en América Latina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, adiós.